Buenas filmfómanos, en este nuevo Vintage vamos a hablar de la recomendación por Borja Crespo, a quien ya le debéis haber visto en el canal al menos un par de veces, si no ya estáis tardando. Y en esta silla, o sea, siento todo de power, de todo el conocimiento davidiano del poder, como que pregúntame algo de cine. ¿Algo de cine? Sí, pregúntame. ¿Quién es el director de Terror Vision, la peli de la que vamos a hablar? Sé que dirigió un documental de Salvador Dalí y O sea, Walt ¿me vas Disney. a decir que no sabes cómo se llama? Eso es lo único que O sea, sé. te he pillado a la primera. Ted Nicolau. Es que no lo sabe David, Ted entonces... Nicolau. Ted ¿Sabías, Nicolau. David? Y bueno, ¿qué ibas a decir? Pues no funciona. Que... Silla asquerosa. Terror Vision trata de una familia bastante extraña que lleva los tópicos estadounidenses de los años 80, pero también de día de hoy, de la tecnología al extremo, y de repente aparece este extraterrestre desde Plutón, que es una mascota deforme, caníbal, rebota por diferentes planetitas y llega a la televisión y se empieza a comer a la familia. De ahí lo de Terror Vision, que dio pie al nombre de un grupo que en los 90 tuvo algún que otro hit. Y hay un libro que editó hace poco Valdemar, coordinado por Jesús Palacios, que se llama Terror Vision, que también os lo recomiendo, que habla de cine de terror, relatos y tal, muy interesante. ¿Qué vas a decir que ha dirigido Ted Nicolau aparte de Terror Vision? Pues miré su filmografía y tenía mucho en la línea. Parece que soy yo el que te estoy entrevistando a ti. Sí. Y Tiene un montón de películas. no tengo visto ninguna más, pero sí me ha apuntado. Tipo el del amo de las mazmorras, tiene muy buena pinta. El amo del calabozo. He is a warrior in a wasteland without mercy. It's the little guy. Y bueno, la serie Subespecies, bueno, tiene unas cuantas. Sí. En la época de los 80 era un auténtico Takashi Miike del terror. No, Sí. Terror Vision es una película que a mí me encanta porque es muy divertida, es un humor negro, es una especie de parodia de la sitcom, de la serie de toda la vida, con un extraterrestre. Y es una de esas películas de los 80 que tiene esa estética que hoy en día parece hasta moderna, ¿no? Stranger Things, Sí. etcétera. A mí me ha recordado mucho como a la Naranja Mecánica, porque es un retrofuturo Sí. que es casi más setentero que ochentero. Es como, bueno, como Regreso al Futuro, ¿no? Sí, La todo. 2, que era también Sí. Cuando viajan. ese futuro peculiar que es, luego nos reíamos en su día, pero luego es de los que más se parece al futuro, ¿no? Sí. Con esos colores tan estridentes, ¿no? Y todo ese desparpajo, es como una comedia de puertas, ¿no? The Terror Vision es un clásico, a la gente que nos gusta mucho el cine de terror de todos los tiempos y sobre todo la serie B, la serie Z y tal, pues es un título absolutamente indispensable, ¿no? Con todos esos guiños que tiene, ¿no? Ese personaje de la medusa, que es una especie de... De Elvira, ¿no? Sí, es como Elvira, es como Cassandra Peterson, que era muy Sí. de la época, ¿no? Que de alguna manera eran personajes que presentaban películas de terror en programas de medianoche y demás, todo como muy de Halloween, muy americano. Oh, boy, do so. Hello, bloodsuckers. Mucho látex, mucho gore. Hay personajes que quieres que mueran cuanto antes. Sí. Tú, por ejemplo, serías un personaje perfecto para que en Terror Vision murieras en el primer cuarto de hora. Yo sería el monstruo, seguramente. Estoy todo el rato comiendo, engordando y haciendo voces, sí, me identifico con el monstruo. Pero el monstruo no sé si se identificaría contigo. Ya, seguramente. ¿Sabes a qué me recuerda el monstruo? Aquí. Es una cosa rosada que viene de otro planeta, que absorbe gente, replica como las habilidades, las voces. O sea, es como una versión Brightburn de Kirby, del personaje de videojuegos de Nintendo. Kirby, es un gran campeón. Kirby, vamos, quédatelo. Se me ve en la cara que yo no he jugado ese juego, ¿no? Pero tú que has visto la película ahora, ¿cómo se mantiene? Porque claro, yo hace tiempo que no la veo, yo la vi en su momento y me gusta mucho, la entiendo como una película de culto. En su momento desgasté el VHS, pero tú la acabas de ver. Sí. Y desde tu perspectiva millennial, Desde mi perspectiva millennial. ¿qué te has encontrado? La conocía solo de oídas, porque no sabía si había algo especial en ella, ¿no? Porque de oídas se conoce mucho cine serie B, mucho cine trash y demás. Y luego, ¿cómo escoges cuál ver, no?
Que por eso, bueno, firmamos vintajes un poco por eso, porque son recomendaciones al fin y al cabo. Esto es para que los espectadores, si os parece interesante, podéis ver estas películas y por eso... Es un buen ejemplo, Terror Vision, del cine de terror de serie B de los 80, el que estaba más allá del que todos conocemos. Sí. Gremlins, Regreso al Futuro, los Goonies y demás, todos las conocemos. Muchos nos criamos con esas películas, otros las habéis visto de chavales más tarde, pero luego había otras películas que eran más underground, más despetoladas, más brutas, más salvajes, más gores, que existían, tenían su circuito, muy troma. sobre todo en videoclubs, pero que los veía mucha gente. Es algo que ahora no ocurre lo mismo, ¿no? Y a veces eran como exploitations, ¿no? Aquí podíamos entender que era una especie de ET pasado de vuelta. Sí, es muy infantil realmente la película. Como todo el cine de los 80. Sí, pero me refiero que la película no pretende asustar realmente. No, yo creo que busca la complicidad, la diversión. Sí. Es una cosa como muy suelta, muy divertida. Lo que ocurría con este tipo de películas, detrás está Empire, que es una productora muy mítica, que tiene series como, bueno, películas. Digo series porque había, por ejemplo, los Ghoulies. Había Ghoulies 1, Ghoulies 2, Subspecies y tal. Los Ghoulies, por ejemplo, eran como los Gremlins, pero más malos todavía. I got an idea. Let's do a ritual. Hacían este tipo de cosas como lo que ahora hace, por ejemplo, de Asylum, pero en aquella época yo creo que tenía bastante más gracia, ¿no? Y las películas no eran estas de muñecos diabólicos que iban por ahí y no eran Chucky, sino que eran todavía más cutres, y esta es una de sus pelis para mí más estandarte, ¿no? De aquella época, y lo que hacían a la hora de producirlas era que a veces al productor, que muchas veces era Charles Band, se le ocurría una idea que igual era un título, ¿no? Terror Vision. Hacían un cartel, lo que ahora se llamaría un teaser o lo que fuera, un teaser póster, y iban a los mercados, a casa donde fuera, a buscar financiación. Y cuando conseguían dinero, realmente se ponía alguien a escribir la película, ¿no? Creo que la premisa de esta película era algo así como: queridos terrícolas, os vamos a destruir, perdón por las molestias. Y a partir de ahí, pues se construía la película. Era todo como muy libre, muy underground y muy divertido, ¿no? Sin ningún tipo de coartadas intelectuales ni nada por el estilo, ni recados morales. Aunque la peli me ha sorprendido porque tiene trasfondo, realmente. Sí. O sea, es una parodia de la sociedad norteamericana. Esta película ahora perfectamente podría tener como un revival de su fandom, de su culto. Son estereotipos que siguen perpetuados. El abuelo paranoico de las guerras y de los extranjeros. El niño obsesionado con las armas, que vemos su despertar sexual con la medusa esta. Es todo muy paródico, ¿no? Sí, pero cosas aplicables a día de hoy. Son junkies de la tecnología, ¿no? La chavala con un chico mucho más mayor. Los padres intentando hacer como relaciones abiertas, ¿no? Entonces, es como... Podría haber salido perfectamente a día de hoy. Y en vez de ser... yo ya lo he dicho antes, ¿no? Yo la veo como una parodia de la sitcom, ¿no? De aquella época, Sí. ¿no? De la hora de Bill Cosby y estas, ¿no? Que eran familias, solo que era como si de repente en el médico de familia entrara un alien, ¿no? A ver qué pasaba ahí, ¿no? Sí. Por eso me hace mucha gracia. Es una peli familiar en crack, Porque- que de repente el niño tiene armas de verdad, que al primero pensaba serán de mentiras, pero luego resulta ¿no? que se empieza a matar a la gente, y encima el abuelo animándole. Me jodió que mataran al Pero abuelo. yo creo que hay cosas que de manera involuntaria, en su contexto y con el paso del tiempo, se han convertido en mucho más vitriólicas y corrosivas y sarcásticas que quizá lo que eran al principio, que yo creo que cuando hicieron la peli, vamos a hacer algo divertido y tal. La estética, de hecho, la puedes relacionar también directamente con el cómic, ¿no? Es muy... Bueno, los personajes son muy de cómic, que no me gusta nada decirlo, pero muy de Muy cómic, cool. pero es que es la manera más rápida de definirlo, ¿no? Tenemos todo el rato el extraterrestre este de Plutón, que está siempre repitiendo como el mismo mensaje, ¿no? Y mucho humor negro, claro. Sí, me gusta que todos los personajes tienen como sus propios tics, sus propias caras, sus propias expresiones a las que siempre van. No intentan convencerte de una realidad. El propio concepto de la película es la televisión. Sí, bueno, la televisión Pues- también como ese ente del mal, ¿no? También. Sí, como es en Man, donde se teletransporta la criatura. Pues claro, la televisión exagera la realidad. Entonces, esta película es como que es una exageración de una exageración. Hay escenas en las que la tele está hablando. A veces el doblaje en este caso, de aquella, cuando la vez de crío la viste doblada y de alguna manera el doblaje, e incluso esa idea de que se ve como el doblaje está por encima, como no está bien, Sí. le funciona también como retro, ¿no? Como algo retro, ¿no? Mi plano favorito de la película es que hay una parte en la que ven la tele y hay un anuncio de teles en el que hay un propio encuadre de una televisión y dentro hay una tele dando vueltas. Y no es un chiste explicado, sino que es una cosa que a lo mejor tú la ves y no te hace gracia, pero a mí
como todo el rato te están machacando con cómo estos personajes se están dejando llevar por la metarealidad. Me encanta también otro plano en el que el niño, oh, es Medusa, y pasas al abuelo, y el abuelo, solo por su cara, sabes que por qué le gusta Medusa, ¿no? Holy tomato. ¿Por qué? Dos razones en particular, ¿no? Todo muy Y ya ves primario. su perversión, sí. Muy primario. Pero bueno, imagínate que tuvieras que hacer esa película ahora, ¿con qué actores españoles la harías? Medusa, ¿quién sería? Alaska, quizá. ¿Solo españoles? Sí, se me ha ocurrido. Por ponerte ahí una barrera. A ver, yo el monstruo, ya te he dicho. Yo te veo más como a un nerd que pasa por ahí. intentando vender alguna enciclopedia o algo. Un Urkel blanco, que se llama así el personaje, Urkel White. O sea, casi, según mis cálculos, aquí debería haber un monstruo. Y sí, me gustaría morir en esa peli. Elvira, pues no sé, es que yo no estoy metido en el panorama, no sé. Miare, mismamente. O hasta yo sé que es una youtuber, ¿eh? Ojo, hasta yo sé que es una youtuber. Pues, bueno, mira, pues se podría actualizar el contexto, en vez de televisión, el internet. La Entonces, internet. Bueno, pero te ha hecho gracia, ¿no? Sí, me ha Que hecho la has gracia. visto a día de hoy, no es una película que elegirías, probablemente no la conocías antes de que te la mencionara conocía el título, pero y sabía que había un muñeco. y no te habías quedado con el nombre del director, el pobre. Me quedé con su documental de Walt Disney y Salvador Dalí. No parecen hechos por lo mismo, Tiene pero pinta, sí. Me ha dado mucha curiosidad su filmografía, si van por este rollo. Son de estas que no pasan del 3 o el 4 en Film Affinity ninguna. Estoy en desacuerdo. Por eso. Y Suelen ser las buenas. tiene su mensaje la peli. Quiero decir, no es matar por matar, poner cosas asquerosas por poner cosas asquerosas. Es parte de su identidad, ¿no? La película tiene su personalidad, pero, o sea, no es arbitrario. Realmente estaban haciendo una caricatura, ¿no? Bueno, y era lo que era el cine gore en los 80 también, ¿no? Sí. Un poco eso. Y le han dado pues una fachada familiar, una fachada de colorido, como te has dicho, como una sitcom, como si fuese Alf, solo que en vez de gatos come personas. Sí, eso es lo gracioso. Y un monstruo interesante, o sea, un buen monstruo a mí me vende una peli. Además hay mucho efecto físico que se agradece, ¿no? Sí, o sea, la baba, que dé asco la baba, que no es Y el baba ojo CGI. ahí, bueno, la cara loco que tiene. Sí. Terror Vision. Terror Vision. Falta la recomendación, ¿no? O sea, algo más hay que Que recomendar. además se lo ponía aquí, Ted Nicolau. Estás Nicolau. Te la he colado. Pues creo que me toca recomendar a mí, así que voy a recomendar El halcón maltés de John Huston. ¿David? Houston. Ah, lo he dicho bien, Sí. ¿Pero qué? ¿Vas de cinéfilo o qué? ¿Vas de Sí. cinéfilo? He visto todas las pelis de Marvel y he visto todas las pelis posteriores a los 80 de franquicias, así que sé de cine. Eres cinófago, eres cinéfilo. O eres fifómano. Eso es. Somos. Nos ayuda a definir. Muy bien. ¿Ya? ¿Algo más? Ibas a decir algo, pero... No, que se dice Houston, no Houston. Houston, tenemos un problema, nos han quitado el halcón y ya no podemos venderlo. Y luego está este, ¿cómo se llama? Peter Lorre. ¡Ah! ¡The Falcon! ¡Ah! Con los ojos desorbitados. Es muy gracioso, a mí me gusta mucho. Y eso que no entiendo de cine, ¿no? Pero Ya la estás comentando, ¿no? Ya no hace falta que... Es verdad. Ahí está. Ahora sí.